¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. De lo que todavía se sigue hablando es de las consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana. Y se habla mucho porque fallaron todos los pronósticos, se cayeron todos los pronósticos y todas las expectativas que estaban creadas con esta participación de candidatos para buscar posicionarse como el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Se cayeron los pronósticos porque para la mayoría de los comentaristas, para la mayoría de los políticos, primero Danilo Medina iba a tener una participación importante. La gente no creyó en que Danilo Medina se iba a mantener al margen. Y Danilo Medina hace lo que debió hacer antes. Y Danilo Medina hace lo que en otras ocasiones debieron hacer otros. Llega un punto de los líderes de los partidos y de los expresidentes que tienen que ser el ente de equilibrio. Tienen que ser, podríamos decir, como el moderador, el referente a la consulta. Pero en nuestro país, los expresidentes no se retiran, los políticos no se retiran. No han aprendido y buscan vericueto y buscan forma y se las ingenian para buscar la bendita reelección. Y por eso siempre están en el tejemaneje, siempre están en el día a día, siempre están en lo que vamos a hacer en la política y quieren incidir todos los que han sido presidentes. Fíjense cómo Leonel fue presidente 12 años y él quiere volver a ser presidente, a como dé lugar. Y hace un partido, pero siempre seré el candidato a la presidencia. No hay en Fuerza del Pueblo quien se atreva a enfrentar o a buscar la presidencia de ese partido. Eso está reservado para Leonel. Entonces, así no. Por eso después que desaparece el líder del partido, entonces esos partidos se vuelven bisagras, se vuelven nada. Por eso cuando desaparece Balaguer, ustedes saben la debacle del Partido Reformista. Cuando desaparece Peña Gómez, la debacle del PRD. Entonces, correctamente Danilo Medina ha hecho lo que debe hacer un expresidente y la persona que es la cabeza del partido, convertirse en el ente moderador. Fíjense cómo, sin la intromisión, entonces esa consulta interna, eso pasa a la hora. Es que cuando las cosas se hacen correctamente, cuando las cosas se hacen bien y cuando se deja que sea el pueblo, que sean los militantes, que sean los demás que elijan las cosas, todo fluye, todo opera para mejor. Fíjense como a una hora de la consulta del domingo, a la hora se sabía quién era el ganador y en los lugares que habían quedado los demás candidatos. Fácil. ¿Por qué? Porque no hubo manos negras, no hubo manos ocultas. Ojalá que esto sirva de ejemplo para otras ocasiones y para otras instituciones, para otras agrupaciones, para otros partidos. Entonces todo el mundo apostaba. Yo escuché diferentes posiciones de políticos y de comentaristas de la televisión y de la radio decir que Margarita Cedeño era quien le garantizaba la impunidad a Danilo Medina. Y yo decía, pero
que le garantiza cuál impunidad si Danilo Medina no ha sido acusado de nada. A Danilo Medina no lo han acusado de nada. ¿De cuál impunidad están hablando? No, va a ganar seguro Margarita porque le garantiza la impunidad a Danilo Medina. Entonces, Danilo no cree en Abel porque Abel dicen que es de Abel y que no responde a nadie. Y Abel se ha reunido con Leonel y esas cosas. Por eso es que Abel Martínez le ha sacado la cabeza a los demás políticos, a los demás candidatos en el PLD, porque es el que ha actuado con más inteligencia. Reunirse con Leonel, pero seguro, y si hay una segunda vuelta. Mírenlo ahí, está planteado. Está planteado que Abel va a ser el candidato. Abel es el candidato del PLD y Leonel es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Si hay la segunda vuelta, como todo parece ser que será así, si hay una segunda vuelta hay un entendimiento más fácil entre Abel y Leonel porque han mantenido una fluidez en sus relaciones, porque han mantenido las conversaciones, porque han mantenido el respeto y eso puede inspirar confianza el uno del otro. De que Abel confíe en un acuerdo, una propuesta, de que Abel confíe en Leonel y de que Leonel confíe en Abel. Si mantiene distancia, si hay una relación ácida, entonces no es igual. Pero como quiera se cuecen las habas, porque como quiera se habla. Ya están hablando. Miren, lo primero que decían era que si Abel perdía la consulta, se iba del PLD. Y eso lo han repetido muchísimas veces. Y que si el penco desde que Gonzalo fue el candidato, que si Gonzalo pierde las elecciones, Abel se va. Abel Martínez no puede irse del PLD. ¿Para dónde? Está demostrado que es uno de los líderes más influyentes que tiene el partido. Como una persona con la posición que tiene en un partido, con la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo tú te vas a ir? ¿Cómo tú vas a dejar eso? Además, ¿a irse para dónde? Porque si los que comentan, los que dicen, los que analizan que si Abel no es el candidato a la presidencia, que se va del PLD, pero ¿para dónde va? No puede ir al PRM porque eso tiene su candidato. No puede ir a la Fuerza del Pueblo porque la Fuerza del Pueblo tiene su candidato. Entonces tú te vas a ir, vas a dejar lo que tú tienes para ir a aventurar a otro lugar, a otro sitio. Hay gentes que creen, hay personas que creen que Abel es un tonto en política. Todavía no han apreciado el trabajo y la habilidad, que eso es la combinación de Abel. Un hombre hábil en los procesos y trabajador incansable. Esa es una de las razones por la cual Abel Martínez es el candidato del PLD. La primera razón por la que Abel Martínez es el candidato del PLD, ¿ustedes saben cuál es? Que cuando el PLD perdió las elecciones, se acostó todo el mundo, se escondió todo el mundo. Hubo hasta suicidio en el PLD. ¿Cómo se llama, Mello, el señor que estaba que se suicidó? No el suicidio. Dime. No. El que se suicidó en la OISOE era un ingeniero. César Prieto, porque el suicidio del expresidente de la Cámara de Senadores fue un asunto por depresión, por enfermedad. Pared Pérez, Reinaldo, se suicida por asunto de depresión por su enfermedad, un cáncer terminal. Pero César Prieto
se suicidó en el baño de su casa cuando le habían dicho que, porque en esos días, tú no recuerdas que decían, los PLDistas que duerman con ropa, que a cualquier hora te allanan, a cualquier hora de madrugada se te tiran. Y le llegó eso a César Prieto y César Prieto se suicidó. Los PLDistas andaban en desbandadas. Hasta Danilo Medina estaba en su casa. Hasta Danilo Medina no salía de su casa. Nadie. Y desde que el COVID amainó, arrancó a Abel Martínez a recorrer el país. El primero que comenzó a recorrer el país, a hablar del PLD, y Abel Martínez es la voz que más ha enfrentado como opositor a este gobierno. Está cosechando lo que sembró. Está cosechando lo que sembró. Tiene dos discursos que son su punta de lanza y que van en sintonía con el pueblo. El discurso de cómo debemos manejar el asunto haitiano es el que más saca la cabeza. Es el político con posiciones coherentes, decentes, sin extremos, que más maneja y que mejor maneja el asunto de los haitianos. Porque los políticos que más se involucran con el asunto haitiano, indiscutiblemente, son los vinchos. Pero en ocasiones son extremistas. Tienen unas posiciones, y aunque no sean extremistas, vamos a quitarlo de extremistas, son un poco radicales. Pero Abel Martínez Durán maneja el asunto de los haitianos como debe ser. Los haitianos allá, nosotros aquí. Documentación, legalización, 80 y 20, lo que dice la ley. Y ha mantenido ese discurso desde que Abel estaba en la Cámara de Diputados. ¿Recuerden las promociones? Ojalá Gio se animara y me buscara una promo de esa. Cuando Abel, con la bandera en las manos, la demostración del dominicanismo. Desde esa época, para muchos que dicen, no, porque Abel es popular en Santiago. Abel lo conocen en Santiago. Recuerden que Abel Martínez anduvo el país con la Constitución infantil. Es que a la gente se le olvidan las cosas. Y no a la gente común, a los que trabajan la comunicación. Por eso yo no me canso de decirle que la comunicación es para orientar, para enseñar, para educar. Y para eso es esto la comunicación. Que a Abel lo conocen en Santiago. No, a Abel lo conocen en el país. Por lo de la Constitución infantil. Después por esas promociones pro patria, cuando era el presidente de la Cámara de Diputados. Y después, cuando el PLD está sentado, cuando el PLD está asustado, cuando el PLD está aporreado, cuando el PLD está perdido, cuando está derrotado, ¿quién es la primera persona que en ocasiones se enfrenta al presidente con situaciones de Santiago, con situaciones del municipio? ¿Quién es que comienza a crear escozor? ¿Quién comienza a crear notoriedad? ¿Con quién comienza la gente a hablar? Que cuando el presidente viene y fue allí, que Abel no fue, que había una actividad de esto y que Abel no estaba, y que el presidente no invita a Abel, y que Abel esto. ¿Quién es que comienza la gente? El bochinche de la política. Con Abel. ¿Quién sale a recorrer el país para posicionar su candidatura? Abel. Hay la gente tragándose el cuento para denostar a este hombre de que, no, ese lo conocen en Santiago. Pero vean la impronta, hagan el recorrido que le estamos haciendo.
Y por eso se caen todos los pronósticos. Y a los que decían que iba Danilo Medina a asumir la candidatura de Margarita, porque Margarita les representa la impunidad. ¿La impunidad de qué? De que están acusando a Danilo. Y no lo van a acusar de nada. Y no va a pasar nada. Y no es verdad que la justicia es independiente. Porque aquí mucha gente cree que la lengua es prueba. Eso de que, sí, porque son unos ladrones, se robaron, se han robado todo, este es el gobierno más corrupto. Eso es. Y las pruebas, y la documentación. La lengua no es prueba. Dijo Jenny Berenice que la vendieron y la gente le compró ese discurso a una que no ha hecho nada nunca en la justicia. Y aquí creen que eso es lo máximo. Mentira. A Jenny Berenice la conocemos. Jenny Berenice fue fiscal en Santiago y no resolvió nunca un problema serio, un problema grande que hubiese en Santiago, de asesinato, de lo que fuese. Potalita, Jenny Berenice, una pasarela. Vamos con todo y por todo. ¿A dónde están los presos? Tenemos un expediente blindado. ¿Cuál es el proceso que ha pasado? ¿Cuál es el sometimiento que está en curso de que estamos ya en el juicio de fondo? ¿En qué estamos? Estamos en lo mismo. La gente que criticó que el pasado gobierno hacía unos expedientes para que se cayeran y este expediente ahora. Llevamos más de 2 años. Pero si tú no puedes preparar en 2 años un expediente. Entonces, no, porque Margarita le representa la impunidad a Leonel. Mírenlo ahí, la impunidad. Miren a Margarita ahí. Tercer lugar. En el PLD hay cambios. En el PLD hay realmente cambios. De que las cosas no sigan igual. De que los que deciden no sean los mismos. La renovación se llama eso. La renovación. Y en este partido es donde más se ha dado el asunto de la renovación. Se dio con Juan Bosch, cuando vino la renovación de Leonel, Jaime David y esa gama, ese grupo. Y ahora en este proceso, renovación otra vez. ¿Quién quedó en tercer lugar? La más vieja. La más vieja no de edad, la más vieja en el accionar político. Con 8 años de primera dama y 8 años de vicepresidenta. Con 16 años en el Palacio Nacional. Y fue derrotada. Es verdad lo que dice David. A esta hora siempre están llamando. Ahí están llamando a la gente de Codetel para que yo no le debo a Codetel. Claro. Entonces la renovación, eso es lo que ha hecho que el PLD se levante. Y ahí está. Cuando muchos pensaban que el PLD iba a durar 8.000 años, por cómo salió, miren el PLD ahí. Otra cosa tiene a su favor, este es un gobierno malo. Este gobierno no le ha resuelto nada a este país. Estamos peor. Yo, cuando estaba en el camerino del canal, estábamos hablando de los bancos. Miren lo que convirtió al PLD en el Banco de Reservas, que es el Banco del Estado. El Banco de Reservas era un guibirichibiri. Eso era una... Pero recuerden, antes del PLD estar en el poder, lo que era el Banco de Reservas. Se hablaba de los bancos privados. Nadie confiaba en el Banco de Reservas. El Banco de Reservas servía para hacerle préstamo al Banco Agrícola y para el Estado, el gobierno, manejar unas cosas. Y algunas personas dejaban su dinero, depositaban su dinero en el Banco de Reservas. Y ahora,
Eso es Banco Popular y Banco de Reserva. Y hay más presencia en el país del Banco de Reservas, el Banco del Gobierno, el Banco del Estado. Eso es un logro del PLD. Y el 911. Y seguridad vial. Y la factura eléctrica. Y los apagones. Y la comida. Todo eso está en el suelo. Aquí volvieron los apagones. Aquí no se soporta la tarifa eléctrica. Aquí todos los días hay un problema. La gente está hasta la coronilla. Y la tapa al pomo el PLD la pone con la renovación. Y se lo reitero, la más conocida, la más influencia, la más todo, Margarita, la amiga del presidente, la que duró 16 años en Palacio, mamá, todo lo que sea. Y realmente la más conocida en el país, por su condición de vicepresidente. No, viene la renovación, Abel Martínez, el de Santiago, el que para muchos, equivocadamente, erróneamente, nada más lo conocían en Santiago. No, que Abel se reunió con Leonel. Es así la política. Porque estamos acostumbrados, y públicamente, estamos acostumbrados a que se reúnan escondidos por la puerta de atrás. No, así no. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo.